estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir el siguiente mensaje. Y el título, ¿verdad?, es Lutero frente a la santidad de Dios. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la vida de Martín Lutero y cuál fue, ¿verdad?, el proceso que Dios hace en su vida. Amén. Pero vamos a comenzar, ¿verdad?, con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día más que nos regalas, Señor. Gracias porque tú eres perfecto infinitamente, Señor. Tú eres quien nos sostiene bajo la sombra de tus alas, Señor, quien nos guía por caminos de rectitud y nos da vida cuando estamos muertos, y nos sigues santificando porque ya nos has justificado por amor a ti mismo. Y un día nos glorificarás, Señor, y nos separarás totalmente del pecado, Señor. Mientras tanto, danos la fuerza para seguir aferrándonos solamente a ti, Señor. Gracias, y que, como dijo el salmista, nosotros también podamos decir: tú encenderás mi lámpara, tú alumbrarás mis tinieblas. Eres tú el glorioso y exaltado Salvador, el Dios santo, el Dios que justifica a sus amados. Y te ponemos en tus manos de amor nuestra vida y cada minuto, Señor, que pasa, que sea para tu gloria solamente, y sea para conocerte y vivir en tu santidad. Amén y amén. Bueno, hermanos, estuvimos hablando, ¿verdad?, en la clase pasada sobre la santidad de Dios, y vimos, ¿verdad?, que Dios es santo, 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 y recordamos a Isaías delante de la presencia del Dios soberano, y él se sintió, ¿verdad?, totalmente quebrantado, y él se maldijo a sí mismo y deseaba ser enterrado. Pero vemos también, ¿verdad?, un Dios lleno de gracia, un Dios perfecto que es justo, pero también tiene gracia. Y vemos cómo purifica a Isaías de su pecado y lo lava de su pecado, y él, ¿verdad?, purifica su pecado y luego, ¿verdad?, lo envía como representante de Dios mismo. Y Isaías le dice: heme aquí, envíame a mí. Y en conexión con la historia de Isaías, también hay una historia muy resaltada, ¿verdad? Y es la historia de Martín Lutero, quien inició, ¿verdad?, la reforma. Y gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros ahora podemos tener Biblias en nuestras casas y podemos estudiar y conocer el carácter de Dios y tener, ¿verdad?, nuestro lado una Biblia para conocer el Evangelio. Y es importante, ¿verdad?, conocer un poco sobre la iglesia, la historia de la iglesia. Y aquí vemos a Lutero, ¿verdad?
Como primer punto tenemos, ¿verdad? Proverbios capítulo 9, verso 10, y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es muy importante, ¿verdad? Conocer al Señor, temer al Señor, y sabemos que el temor de Jehová es un regalo que Él nos da al regenerarnos. Él cambia nuestros pensamientos, Él cambia, ¿verdad?, nuestro corazón de piedra y lo hace un corazón que puede recibir su palabra, que nuestros pensamientos son cambiados por sus pensamientos y toda nuestra vida es renovada. Ahora, en nosotros estamos cada día más y debemos cada día más seguir creciendo en santidad y sabemos que Él es quien produce esa santidad en nosotros. Ese conocimiento del Santísimo es la inteligencia, es al conocer al Dios Santísimo, es que nosotros somos más inteligentes, más sabios, vivimos esta vida, ¿verdad?, sabiamente. Y ese fue el caso de Martín Lutero, ¿verdad? Él, al conocer al Dios Santísimo, él descubrió la verdad que Dios tenía para él. Y fue ahí, ¿verdad?, cuando él comenzó un cambio en su vida que Dios produjo para su gloria. Y bueno, ese es Proverbios capítulo 9, verso 10. Iniciamos, ¿verdad?, con un poco de historia. El inicio, ¿verdad?, de la conversión de Lutero. Lutero, ¿verdad?, era un joven que vivía en Alemania y esto pasa en julio de 1505, ¿verdad? En el siglo XVI, podríamos decir. Ahora, Lutero era, ¿verdad?, un joven estudiante de la universidad, muy brillante. Él estaba estudiando la carrera de Derecho y resaltaba, ¿verdad?, por su capacidad intelectual de estudiar y todo lo demás. Pero en una tarde, ¿verdad?, este joven solitario que regresaba de la universidad, en el, en el camino, ¿verdad?, de la vía de Stotterheim, el cielo se oscureció y se desató una tormenta y un rayo derribó a aquel joven, ¿verdad? Lutero venía camino a la universidad montado en su caballo, pero de repente hay un cambio en el clímax donde él se encuentra y es que comienza una tormenta, pero en esa tormenta un rayo cae cerca de Lutero, ¿verdad? Y esto provoca que Lutero caiga de su caballo, ¿verdad? Como la historia de Pablo. Pero él cae y él dice lo siguiente: Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Y él clamó a Santa Ana, pero Santa Ana no lo podía ayudar, ¿verdad? Era Dios mismo quien lo puso en el borde de la muerte. En esta ocasión, ¿verdad?, Lutero estaba a un paso de irse para el infierno. Él estaba a un borde del infierno. Pero vemos que Dios muestra su gracia y Dios no lo mata en ese instante, sino que le da una oportunidad. Y él dice, me haré monje, aunque su intención, ¿verdad?, fue incorrecta. Él se llenó de terror y temblor al estar al borde de la muerte, pero Dios mostró su misericordia y le da más tiempo y es ahí como comienza Lutero, ¿verdad? Deja la universidad y decide entrar a un monasterio para servir al Señor, pero, ¿verdad?, eso era un proceso que Dios tenía en su vida y fue ahí, ¿verdad?, cuando Lutero entendió cuán frágil era y decide entrar a un monasterio para ser sacerdote. Y esto quizás llenó de mucho furor a su padre, que era minero, trabajaba en las carboneras y él se llenó de sección porque quería que su hijo fuera un gran abogado y bueno, quizás Lutero era muy inteligente y todo lo demás, pero esto cambió su vida y a partir de ese momento, ¿verdad?, su historia comienza a dar forma, ¿verdad? Y sabemos que Dios es quien tiene el control soberano sobre todo. Y aunque la reacción de Lutero fue, ¿verdad?, errónea, pero tuvo un comienzo, ¿verdad?, muy importante, donde Dios lo pone cerca de su muerte. Luego continuamos viendo un poco más sobre la celebración, ¿verdad?, de la primera misa de Lutero. Luego que Lutero
ingresa al monasterio y para ser sacerdote él pasa estudiando, consagrándose, aprendiendo, estudiando mucho, mucho, mucho. Y él tenía la capacidad, ¿verdad? Él era muy inteligente y bueno, era difícil que se le fuera a olvidar cómo desarrollar una misa, ¿verdad? Y fue el primer día, ¿verdad? Que él tenía que hacer la primera misa. Fue, ¿verdad? En el momento de la consagración de la hostia, en el que Lutero por primera vez habría de ejercitar su autoridad sacerdotal para evocar el poder de Dios en la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ahí está Lutero, ¿verdad? Él está a punto de desarrollar su primera misa. Está ahí, ¿verdad? Con su familia, está presente y su padre, ¿verdad? Estaba observando a su hijo. A pesar de que él había quedado decepcionado de su hijo, pero tenía una esperanza que fuera un buen sacerdote. Pero se llevó un tremendo, ¿verdad? Cambio cuando vio que su hijo lo avergonzó totalmente. Y eh, Lutero, ¿verdad? Cuando le tocó, ¿verdad? Hacer la transformación del pan y el vino, él quedó paralizado, él quedó tembloroso, comenzó a sudar y no, la persona se preguntaron, ¿pero qué le pasó a Lutero? ¿Será que se le olvidó, verdad, la secuencia de la misa y eso? No, no fue realmente eso lo que pasó, ¿verdad? Y Lutero nos expresa, ¿verdad?, lo siguiente. Antes, ante estas palabras, dice, yo me quedé estupefacto y atemorizado. Pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a la majestad si todos los hombres deberían temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal, cuanto más delante de un Dios soberano? ¿Quién soy para levantar mis ojos y mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean y un solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré, yo quiero esto y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Y es en este episodio, ¿verdad?, donde Lutero entendió que no se podía dirigir al Señor, que su majestad es tan infinita y tan grande. Y él dijo, tengo sobre mis manos el cuerpo y la sangre del Dios vivo. ¿Cómo es posible que mis manos, que son de barro, que son pecadoras, puedan tener en sus manos a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios perfecto? Y fue eso lo que produjo que Lutero se quedara, ¿verdad?, en esa misa, paralizado y tembloroso, y se le olvidara totalmente todo. Y eso cambió, ¿verdad? Como Lutero vivía su vida, y a medida él fue conociendo el carácter de Dios, su vida fue siendo transformada, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, fue el cambio. En su primera misa, ¿verdad?, sufrió una crisis delante de un Dios santo y perfecto. Más adelante, ¿verdad?, él tiene, ¿verdad?, mucha historia. Vemos lo siguiente. Lutero, ¿verdad?, en el monasterio. Ahora, luego que Lutero, ¿verdad?, tuvo su primera misa, fracasó totalmente, ¿verdad? Su padre estaba decepcionado. Hay algo más que pasó en el monasterio. Y bueno, Lutero, ¿verdad?, se seguía aferrando a sus propias obras, se seguía aferrando a sí mismo, porque no conocía completamente el Evangelio. Y dice, yo era un buen monje, él era bueno, supuestamente, guardaba, ¿verdad?, las reglas de mi orden tan estrictamente que si algún monje llegara al cielo por sus obras, ¿verdad?,
habría sido yo. Y sabemos, ¿verdad?, que eso es imposible, que alguien vaya al cielo por las obras. Únicamente podríamos y podemos ir al cielo por la obra de Jesucristo, la obra completa, desde su vida perfecta, desde que Él fue a la cruz, desde que Él resucitó y ahora, ¿verdad?, está en el cielo intercediendo por nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, del carácter santo de Dios, de las demandas de su justicia, entendemos el valor y el precio de la sangre de Jesucristo, el cual es de un valor infinito. Y no nos tomamos tan a la ligera el Evangelio, sino que reflexionamos en el carácter de Dios y vemos el valor infinito de su Hijo amado a redimirnos. Tampoco, ¿verdad?, nos damos cuenta que lo que nosotros creemos no es una gracia barata, es una gracia, ¿verdad?, de valor infinito pagada por Jesucristo. Dice, todos mis hermanos en el monasterio que me conocían lo pueden verificar. Si hubiese seguido ahí por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Este es Lutero, ¿verdad?, aferrándose a sí mismo para querer agradar a Dios. Y alguien una vez le preguntó, Lutero, ¿en verdad amas a Dios? Y él le dijo, no, a veces odio a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puede decir Lutero eso? Bueno, Lutero, ¿verdad?, lo dijo porque él miraba a Dios, ¿verdad?, como un juez que tenía su espada lista para, ¿verdad?, hacerlo pagar por su pecado. Él no miraba la gracia de Dios, él miraba solo la justicia de Dios, miraba la ira de Dios sobre su cabeza. Y ese es Lutero aferrándose a sí mismo y confiando en sí mismo, ¿verdad? Y hay una ocasión en que Lutero, ¿verdad?, en su rutina de ir al confesionario, él pasaba horas y horas en el confesionario, ¿verdad?, confesándose delante de los sacerdotes o de sus mentores, y él pasaba hasta 4 horas en el confesionario, lo cual normalmente era de 10 minutos, él lo hacía pasar hasta 10 horas en el confesionario. Pero ¿qué era lo que pasaba ahora? Él miraba el carácter de Dios y él se sentía indigno, y apenas salía del confesionario, no pasaban ni 5 minutos y él sentía que había pecado contra Dios, que no había amado a Dios sobre todas las cosas. Imaginemos que Dios, ¿verdad?, nos perdonara, eh, que fuera necesario, ¿verdad?, que Jesús muriera cada vez que nosotros pecáramos. Eso, ¿verdad?, no sería posible. Mientras que Jesús murió de una vez y para siempre, para salvarnos y para perdonarnos de nuestro pecado. Él murió una vez y para siempre, ¿verdad? No es necesario estar haciendo un sacrificio constante de Jesucristo, porque una vez bastó, porque su valor es infinito. Y ahora, si recordamos, ¿verdad?, ¿qué le pasó a Lutero? Bueno, Lutero miró el siguiente verso. Se encuentra, ¿verdad?, en Lucas 10:27. Lutero examinó el gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lutero miró este mandamiento y decía, Señor, no te he amado como tú mereces. Y por eso él pasaba tantas horas, ¿verdad?, en el confesionario. Una persona normal no pasaría tantas horas, ¿verdad? Pero eso era lo que hacía ver a Lutero como que sí estuviera loco, pero realmente él no estaba loco, ¿verdad? Él estaba conociendo a Dios y sabía que sus demandas, ¿verdad?, eran grandes. También hay una historia, ¿verdad?, en Lucas 18, donde un joven se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Bueno, Jesús le dice, bueno, ya sabes, guardar los mandamientos y la ley. Y él le dice,
orgullosamente le dice el joven, bueno, pero esto lo he guardado desde mi juventud, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y sabemos, ¿verdad?, que eso es totalmente falso. Nadie de nosotros sería capaz de guardar la ley del Señor completamente. Ok, esta no es una excusa tampoco para vivir, ¿verdad?, desenfrenadamente, no. Pero este joven orgullosamente dice, yo he guardado los mandamientos. Y Jesús lo confronta porque él ve el corazón, ¿verdad? Y Jesús lo confronta y le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús dio, ¿verdad?, en el punto, dio en la llaga de ese hombre. Y desde ahí podemos ver, ¿verdad?, que el hombre no estaba amando a Dios. Él, con solo hacer esa respuesta, él estaba deshonrando a Dios, diciendo, ¿verdad?, que él había guardado los mandamientos, lo cual era una mentira. Porque si él hubiera amado a Dios, ¿verdad?, hubiera despreciado la riqueza más, ¿verdad?, por amar a Dios, pero realmente él no estaba amando a Dios. Y Jesús lo confrontó directamente con su pecado. Y vemos ahí, ¿verdad?, que él necesitaba amar a Dios, pero sabemos que nadie ama a Dios, ¿verdad?, a menos que Dios lo regenere. Y nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero a nosotros. Y Lutero estaba en el monasterio haciendo sacrificios, haciendo todo lo posible para agradar a Dios, pero Lutero no era posible. Y él entendió esa parte un poco más adelante y al conocer el carácter, las demandas de Dios, sabía que era imposible que él amara a Dios, por lo menos por 5 minutos. Y eso fue, ¿verdad?, lo que pasó con Lutero en su crisis en el monasterio. Y más adelante, ¿verdad?, lo tuvo que confrontar su mentor y le dice, bueno, Lutero, ya basta de estar jugando. Él pensaba, ¿verdad?, que Lutero estaba jugando, que no quería hacer sus asignaciones, no quería estudiar, pero Lutero estaba entendiendo otra parte más grande. Él veía lo que las otras personas, ¿verdad?, no veían. Y su mentor le dijo, bueno, si tienes algo que confesar, Lutero, trae algo que realmente merezca, ¿verdad?, perdón. Él le dice, bueno, trae pecados como adulterio, trae pecados de robo, de muerte, etcétera. Pero Lutero, ¿verdad?, imaginemos qué puede hacer un monje en un monasterio, ¿verdad? ¿Será codiciar la comida de un hermano o acostarse tarde leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero Lutero veía su pobreza espiritual y sabía que, ¿verdad?, su pecado, ¿verdad?, comenzaba en el corazón y que necesitaba de un Salvador. Y es más adelante que esto lo lleva, ¿verdad?, a confrontarse con la iglesia que había estado en un periodo de oscuridad bajo el poder y corrupción, ¿verdad?, de los sacerdotes que estaban corrompidos. Y es ahí, ¿verdad?, cuando se levanta una luz en medio de la oscuridad en la que estaba la iglesia. Y es ahí donde nace, ¿verdad?, la iglesia que reforma esa doctrina del evangelio que ya estaba, ¿verdad?, desde la iglesia primitiva, pero había que reformarla porque se había distorsionado. Luego pasamos a la experiencia de la torre, ¿verdad? Y aquí es algo muy importante, ¿verdad? Lutero, en el siglo XVI, la iglesia se encuentra en oscuridad, bajo el dominio, ¿verdad?, de la iglesia romana. Y bueno, en ese tiempo no habían Biblias para que las personas pudieran estudiar personalmente la palabra de Dios. Y la iglesia romana lo que quería era que las personas no salieran, ¿verdad?, de la oscuridad en lo que estaban. Ellos querían tener el poder y el control, pero Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Dios es Dios y no hay nadie que pueda detener su plan perfecto. Y bueno, Lutero, ¿verdad?, en Alemania fue donde él tradujo la Biblia a otros idiomas como el alemán, el inglés, para que las personas pudieran conocer el Evangelio, para que las personas pudieran entender el carácter de un Dios perfecto, de un Dios santo. Y le damos gracias a Dios porque nosotros ahora, ¿verdad?, tenemos una Biblia.
para estudiarla. Sería muy trágico, ¿verdad?, que no tuviéramos ni tan siquiera una Biblia para conocer el carácter de Dios. Por eso, ¿verdad?, es importante valorar lo que Dios hace y llenarnos de gratitud hacia Él. Y hay otra crisis que Lutero experimentó, ¿verdad?, es la experiencia de la torre. Y comienzo con esta frase, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y dice, este fue el grito de la Reforma Protestante, la idea de que la justificación es solo por la fe. En latín, ¿verdad?, esta palabra se dice sola fide, es decir, que es solo por la fe y por los méritos de Cristo solamente. Es tan central para el Evangelio que Lutero lo llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Para Lutero fue tan importante, ¿verdad?, esta palabra, que el justo por la fe vivirá, que nosotros somos justificados solo por la fe. Fue tan importante, ¿verdad?, porque fue una antorcha en medio de la oscuridad, en medio de las crisis que él experimentó. Y bueno, él está ahí, ¿verdad?, estudiando el libro de Romanos, y mientras llega a esta parte y mira, ¿verdad?, lo que Pablo está tratando de explicarle, él dice, ¿cómo es posible que, ¿verdad?, seamos justificados por la fe? ¿Cómo es posible, verdad, que un Dios santo, un Dios perfecto, verdad, eh, Dios, verdad, no da por sentado su justicia, sino que Él tiene que satisfacer su justicia, tiene que satisfacer las demandas de su justicia, ¿verdad? Y Él no negocia su justicia. Ahora, Lutero se hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y únicamente entendió que es por la fe en quién. Por la fe en Jesucristo, el, ¿verdad?, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, quien nos justifica delante de un Dios santo. Y eso fue lo que Lutero entendió. Y cuando Lutero entendió esta parte, él vio, dice, que se abrieron las puertas del cielo para él. Y él, ¿verdad?, entró en el cielo por la gracia de Dios, y él, verdad, no quería retornar atrás. Y esto más adelante, verdad, lo llena de más valor y más coraje para poder confrontar, verdad, muchos debates con la iglesia que se había corrompido. Y es ahí, verdad, donde vemos una luz en medio de la oscuridad en la que estaba la iglesia. Y bueno, esto llevó a Lutero a confiar plenamente en Dios y dejar de confiar en sus obras en el monasterio y todo eso. Y más adelante, ¿verdad?, él amaba el monasterio, pero él se retira y dice que totalmente se alejó, ¿verdad? Y confrontó a la iglesia que él antes había amado, ahora, ¿verdad?, la estaba confrontando y la estaba haciendo ver que somos salvos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y es el quien nos declara justos delante de un Dios perfecto. Y eso cambió totalmente, ¿verdad?, la experiencia de Lutero. Esto cambió la vida de Lutero y también, ¿verdad?, vino a cambiar la historia de la iglesia que se encontraba en oscuridad. Pero sabemos que la luz de Dios jamás dejará de brillar en nuestras vidas. Aún después de la muerte, como dice el salmista, ¿verdad?, Él nos guiará, Él nos consolará, y debemos alegrarnos y confiar plenamente en Él, que Él nos resucitará para su gloria. Y la muerte, ¿verdad?, es una transición hacia estar ante la presencia de Él. Nuestra alma, ¿verdad?, va delante de la presencia del Dios Santo, del Dios perfecto. Luego, ¿verdad?, vemos ese verso, está en Romanos capítulo 1, 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esta fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esto, ¿verdad?, nosotros creemos en Dios
y confiamos plenamente en Dios y hay una transformación de nuestra vida cuando Él regenera nuestros corazones. Es imposible que un hombre muerto busque de Dios. Es imposible, ¿verdad?, que Lutero buscara y entendiera cómo él era justificado, ¿verdad? Sino fue cuando Dios, a través de las diferentes crisis que él enfrentó, Dios va transformando su vida y lo hace, ¿verdad? Un hombre que pareciera que estaba loco delante de la iglesia, ¿verdad? Romana, pero él no estaba loco, él estaba conociendo al Dios perfecto y se derrumbó delante de él y él conoció el carácter de Dios. Entonces esta fe, ¿verdad?, es un regalo que Dios nos da para creer, para confiar en Dios, en la obra perfecta de su Hijo. Imaginémonos, ¿verdad?, que nos toque ir delante de la presencia de Dios. Nuestras obras no podrían pagar nuestra deuda delante de Dios. Pues, sin embargo, ¿verdad?, en ese día glorioso, solo hay dos opciones, ¿verdad? O nosotros pagamos nuestra deuda o Jesucristo paga nuestra deuda, ¿verdad? Y creemos y confiamos plenamente que Jesucristo pagó nuestra deuda completamente. Y cuando nosotros vemos, así como Lutero veía el carácter de Dios, vemos, ¿verdad?, que el Evangelio no es algo que nosotros tenemos que tomar a la ligera, es algo que debemos agradecer a Dios y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo, ¿verdad?, en nuestra vida y reflexionar en el carácter de Dios. No tomar a la ligera, ¿verdad?, el Evangelio y el carácter de Dios. Luego, ¿verdad?, permitiendo que la santidad de Dios toque nuestra vida, reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Qué ve usted cuando mira en el espejo de la santidad de Dios? ¿Cómo se ve a usted mismo? ¿Se ve como Martín Lutero, verdad, en su vida? Ahora, ¿qué aprende usted sobre usted mismo, verdad, y sobre Dios? ¿Qué aprende? ¿Qué hace usted con la culpa que siente por sus pecados? Quizás se aferra a sí mismo y dice, voy a hacer sacrificios para agradar a Dios. Voy a hacer esto para que Dios me perdone, pero sabemos que Dios nos muestra su misericordia y nos perdona. Ahora, la palabra misericordia, ¿verdad?, es no justicia, pero tampoco es injusticia. Dios puede hacernos justicia por lo que nosotros cometemos muchas veces, ¿verdad?, en nuestro pecado. Él puede hacernos justicia y si Él lo hiciera, pereceríamos ahora mismo, ¿verdad? Pero Él muestra misericordia, ese favor hacia nosotros y nos perdona. Ahora, ¿qué significa personalmente para usted las palabras el justo por la fe vivirá? Y este es un fundamento, ¿verdad?, esencial en la iglesia. Martín Lutero, ¿verdad?, lo llamó el fundamento sobre el cual la iglesia se cae o se mantiene, ¿verdad? Debemos confiar en que somos justificados solamente por la fe. Ahora, al conocer, ¿verdad?, el carácter de Dios, como lo hizo Martín Lutero, que como nosotros adoramos a Dios por habernos justificado. Y considero, ¿verdad?, que deberíamos adorarlo con humildad, con santidad, en gratitud y glorificarlo por su gracia. Y entender que vivimos por Él y en Él y para Él. Bendiciones, hermanos, y lo reto, ¿verdad?, que conozcamos más un poco de historia de la iglesia y miremos siempre que nosotros vemos un verso, un capítulo de la Biblia, debemos ver el carácter de Dios, debemos ver lo que Dios nos dice a nosotros. Amén y amén. Ahora lo invito a que oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro exaltado Salvador. Tú eres el perfecto y justo Dios y verdadero. Y amamos, Señor, tu justicia. Amamos porque sabemos que nos justificas por la obra de Jesucristo.
y creemos por fe, el cual es un regalo para vivir una vida transformada, Señor, para vivir y hacer todo para tu gloria plenamente. Y hemos visto un poco sobre Lutero, Señor, cuál fue su condición antes de conocer tu justificación, Señor. Él se sentía miserable, se sentía incapacitado y sabía que necesitaba a alguien que lo salvara. Y ese ha sido tú, Señor, quien nos salvó y quien nos ha salvado a nosotros. Por amor a ti mismo, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad lo has hecho. Y nos gloriamos solamente de ti, Señor. Y entendemos que tu gracia no es una gracia barata. No tomamos el Evangelio a la ligera, Señor. Y entendemos que el precio, el valor de tu muerte es de valor infinito. Que nosotros jamás podríamos pagar ese valor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y nos humillamos delante de ti. Y declaramos que tú eres Rey, soberano y perfecto, infinitamente, Señor. Gracias. Bendice a los hermanos, Señor. Que podamos renovar nuestra mente en tu palabra. Podamos educar nuestra mente en tu palabra, Señor. Y tú eres nuestro proveedor. Tú eres más que nuestro proveedor. Tú eres el autor y el sustentador de todo lo que existe. Y confiamos en tu poderosa mano, que tiene el poder para sanarnos solo con el poder de su palabra. Y nos gozamos, Señor, porque un día te veremos y podremos estar a tu lado solamente por tu gracia, por la obra perfecta de tu Hijo amado. Y ayúdanos a vivir esa fe, a vivir dándote gloria a ti en nuestro día a día, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, amado y perfecto. Amén y amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, conmigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. La lavó, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la